Bueno, vamos a empezar una nueva clase para continuar con integrales. Hoy vamos a ver lo referido a área, a integrales definidas, cómo se conectan estos dos títulos que tenemos acá, que tienen que ver las integrales definidas con el cálculo de áreas. Y bueno, y después efectivamente cómo vamos a hacer para obtener un resultado a partir del planteo de una de estas integrales definidas, y eso va a ser a través de la regla de Barrow. Todo esto que estamos haciendo, todo lo que vamos a presentar, en definitiva, lo que nos va a permitir es, en la próxima clase, abordar las aplicaciones de integrales que tenemos para ver. Bueno, entonces, vamos a comenzar por una idea bastante general, que podría ser el cálculo de un área, de una región en el plano, pero bueno, un área que no es ni un círculo ni un rectángulo, que no tiene una forma para la cual uno tiene una fórmula que le permite calcular el área. Entonces, algo bastante general en este sentido podría ser pensar en calcular el área que está limitado por una función f de x en un cierto intervalo AB, y digamos a los costados estaría limitado por, bueno, lo que sería una porción de la recta x igual a a y por este lado de la recta x igual a b. Recuerden que las rectas verticales tienen la ecuación x igual a constante. Entonces, suponiendo que tenemos una función continua en AB, para tratar de conseguir un resultado aproximado del área, uno lo que hace es una partición del intervalo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a comenzar dividiendo este intervalo AB en segmentos de igual longitud. Fíjense, este sería un segmento, este otro, otro y así. Con cada uno de los puntos que voy marcando estaríamos determinando lo que uno llama una partición del segmento. Esta es una partición muy particular del segmento porque todos los subintervalos miden lo mismo. Es lo que uno llama una partición regular del intervalo AB. Entonces, para aproximar el área, este área rosa que tenemos acá, que sería, bueno, el valor que uno quiere aproximar, uno puede optar por hacer las siguientes aproximaciones. Y bueno, acá tengo planteada lo que uno llama la suma inferior y la suma superior. Cuando uno habla de suma inferior o de suma superior, lo que estamos intentando dar es una aproximación del área, y entonces, como ustedes van a ver acá, S de n, que sería la suma inferior, es la suma, una sumatoria, de ciertas expresiones que vienen acá, y lo mismo por este lado. Entonces uno se tiene que detener a ver qué significa cada uno de estos términos. Entonces, acá cada uno es un producto que es f de m sub i por delta de x, donde me dicen que f de mi, o sea, esto, corresponde al mínimo de f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, esto lo vamos a interpretar como el área de un rectángulo que tiene base delta x y altura f de mi. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, cuando yo me estoy moviendo en este intervalo, fíjense, la función tiene este gráfico. El valor mínimo está acá. Entonces, este rectángulo que yo tengo, el primero, correspondería a f de m1 por delta x. Delta x es esto, o acá lo puedo ver. O sea, este rectangulito corresponde al primer término de esta suma. Cuando yo paso al segundo subintervalo, otra vez me fijo, ¿qué gráfico tengo para mi función? Este. ¿Dónde consigo el mínimo? En este punto. Miro acá, estoy calculando el área de un rectángulo. ¿De qué rectángulo? Bueno, entonces uno va recorriendo
todos los subintervalos y por cada subintervalo lo que hacemos es calcular este área. Al cabo de todos los subintervalos, lo que uno llega sumando estas expresiones es justamente a un valor aproximado del área que sería, digamos, este cálculo va a ser inferior al área que a mí me interesa calcular, porque fíjense que en todos los casos hay una parte que yo no la estoy considerando en cada término y que, bueno, van a hacer que, digamos, entienda esta parte. O sea, cuando yo calcule las sumas inferiores, ese resultado que voy a obtener va a ser menor o igual que el área de la región que a mí me interesa calcular. Y en el caso de las sumas superiores es exactamente lo mismo, solo que en lugar de considerarse en cada subintervalo el valor mínimo de la función, se considera el valor máximo. Fíjense, cuando estoy en el primer subintervalo, el valor máximo se obtiene acá, entonces el primer término de las sumas superiores, que es esto, lo tengo que pensar como el producto, justamente, el área de un rectángulo donde esta es la base y esta es la altura, pero siendo f de mi el máximo de f en el subintervalo. Entonces, de la misma manera que hicimos con las sumas inferiores, uno hace con las sumas superiores y lo que uno puede observar es que en todos los casos, en cada término de la suma superior, uno está calculando el área de un rectángulo que en realidad es mayor que el área limitada por la función en ese mismo intervalo. Entonces, como estoy agregando, fíjense, todas estas partecitas celestes hacen que la cuenta sea en realidad mayor que la del área que yo quiero calcular y entonces uno puede escribir esto que está acá. Así que lo que estamos viendo es formas de aproximar el área de una cierta región en el plano para la cual no tenemos una fórmula de la geometría que nos la permita calcular. Lo estamos haciendo en forma aproximada. Bueno, a partir de estas sumas inferiores y superiores, vamos a ver cómo llegamos a la definición de lo que sería el área de una región del plano arbitraria. Entonces, suponiendo que yo tengo una función continua en un intervalo AB, lo que se puede demostrar es que existe el límite de las sumas inferiores, y cuando digo n tendiendo a infinito estoy pensando que la partición tiene cada vez más puntos, o sea, tengo cada vez más subintervalos considerando el segmento AB. Entonces, este límite existe de estas sumas. También existe el límite de las sumas superiores y además de todo eso, esos dos límites coinciden. O sea que tomando particiones arbitrarias, regulares del intervalo AB, si cada vez tomo más puntos en la partición, esos valores de las sumas inferiores y superiores se acercan a un determinado valor, que es el límite, y esos dos límites coinciden. Bueno, en función de esto, vamos a dar la definición. Dice, si f es una función continua y no negativa en AB, o sea, no negativa quiere decir mayor o igual que 0, el área de la región limitada por el gráfico de f igual a 0, que es el eje x, y las rectas verticales x igual a A y x igual a B, ese área viene dada por, acá lo tenemos, fíjense en esta expresión. Esta expresión es parecida a las de las sumas inferiores o de las sumas superiores, solo que se puede dar de un modo más general, ya no usando los valores máximos o mínimos en un subintervalo, sino con cualquier punto que esté en el subintervalo, ¿no? Entonces, fíjense, todos los rectángulos que yo voy a ir sumando tienen la misma base. Lo único que voy a hacer es, por cada subintervalo, elegir un punto, que es un punto arbitrario del subintervalo,
calcular lo que vale la función en ese punto, y de esta forma estas sumas nos van a conducir, cuando el n tiende a infinito, o sea, en la medida que tome cada vez la partición más fina, o sea, con más puntos en ella, esto me va a conducir a un valor, y ese valor es lo que me va a permitir definir el área de la región encerrada por el gráfico de f, el eje de las x y las verticales. Entonces, me estoy moviendo en el AB, tengo mi función f acá, y lo que me interesa es dar una definición para el área encerrada, y bueno, eso se basa en considerar particiones regulares del intervalo AB, armar las sumas, y bueno, en la medida que la cantidad de puntos en las particiones tiende a infinito, esto me va a conducir a un límite, y ese límite es justamente lo que define el área de la región. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es la definición de las sumas inferiores, las sumas superiores, la aproximación del área, y también la definición de lo que sería el área de una región arbitraria en el plano, con la idea de las sumas que estuvimos planteando. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con las áreas? Bueno, entonces para eso nosotros tenemos que dar la definición de integral definida. Entonces acá van a ver cosas muy parecidas a lo anterior, y es por eso que se conectan. Bueno, las sumas de Riemann. Entonces yo voy a considerar que tengo una función definida en un intervalo AB. Voy a considerar una partición del intervalo dada por algo como esto. Pero, digamos, el detalle es que no se considera una partición regular. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre cualquier par de estos puntos no es siempre la misma. Estos pueden estar muy juntitos, estos pueden estar más separados. O sea, uno tiene que nombrar a esto que es el delta de xy, que sería la diferencia. Por ejemplo, el primero, el delta x1, sería x1 menos x0. Delta de x2 sería x2 menos x1. Entonces, la distancia entre estos dos puntos o entre dos consecutivos no tiene por qué ser la misma, o sea, en general es diferente, y lo que hacemos es elegir entre cualquier par de estos un punto del subintervalo. Entonces, una suma de Riemann de f para esta partición es justamente considerar también una suma finita de estos productos. O sea, elijo un punto en el segmento xy menos 1, xy, ahí está el f, el c sub i, calculo este valor y lo multiplico por delta de xy. Esto en el caso que una función sea positiva, acá no lo estamos pidiendo, se puede interpretar también como el área de un cierto rectángulo. O sea, solo en ese caso. Piensen, la función acá dice definida. Puede tomar valores positivos, negativos. Si este es un valor negativo, esto no puede ser un área. Bueno, muy bien. Entonces, dada una función definida en el AB y una partición, me definieron suma de Riemann. Ahora me van a definir lo que se llama la norma de una partición. Bueno, la norma de una partición, que acá lo representamos como un valor absoluto, es un número que se le asocia a una partición. ¿Qué sería? Bueno, acá lo tengo definido. Sería un número que está dado por, fíjense, de estos valores, cada uno de estos es la longitud de cada subintervalo. Bueno, nos quedamos como norma de la partición con la longitud del mayor subintervalo de la partición.
En el caso, fíjense, de que la partición sea regular, o sea, esto es algo más general, pero podría ser que yo tomara estos puntos de modo tal que todos los subintervalos me quedaran iguales. Sería un caso particular. En general esto está pensado para que no sea así, pero, digamos, no contradice nada de lo que está escrito. Bueno, si todos los delta xy fueran iguales, lo llamo delta x, la medida esta, todas estas medidas serían iguales, sería la longitud del intervalo dividido n, b menos a es la longitud del intervalo, y entonces, fíjense que en este caso uno podría decir, bueno, vale esta equivalencia, o sea, si n tiende a infinito, esto tiende a 0, pero son todos iguales. Entonces, acá en lugar de delta de xy tendría delta x. Si el n tiende a infinito, estoy diciendo, bueno, estos son todos iguales, tiende a 0, quiere decir que, bueno, justamente la norma de la partición también tendería a 0. Es una manera de entender lo de la norma de la partición en un caso que para nosotros ya nos es familiar porque, bueno, tenemos el segmento AB, si lo dividimos en segmentitos todos iguales, uno reconoce, bueno, la norma de la partición sería la longitud de cualquier subintervalo. Esa longitud tiende a 0 si el número de puntos que yo tomo en la partición cada vez es mayor. Bueno, muy bien. Entonces, a lo que apuntamos es a utilizar las sumas de Riemann para llegar a la definición de lo que queremos, que es la integral definida de f en el segmento AB. Entonces, si f está definida en el AB y existe justamente este límite, fíjense, el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿qué es lo que uno va a poder decir? Bueno, lo que vamos a poder decir es que f resulta integrable en el segmento AB y la integral definida justamente es el valor de este límite que decíamos que existía. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para aclarar acá? Entonces, esta expresión corresponde a la integral definida de f desde a hasta b. A es lo que se llama el límite inferior de la integral, b es el límite superior. El segmento AB es lo que uno llama el intervalo de integración. Y bueno, ¿cómo se pega esto con lo anterior? Bueno, lo que se cumple es que si uno tiene una función continua, todo esto que vimos en la definición, o sea, existe este límite. Entonces, uno lo que puede asegurar es que f es integrable, que es lo que está escrito acá, y esto quiere decir que existe la integral definida. Todo muy parecido a lo que habíamos visto antes con área. Estas sumas son más generales que las que vimos anteriormente, porque en la definición de área lo que estamos pensando es considerar siempre particiones regulares, es decir, que todos los segmentitos de la partición tengan la misma longitud. Bueno, la forma de pegar todo esto es con algunas observaciones y algún teorema. Fíjense. Entonces, una integral definida da como resultado un número. Es el resultado de un límite. El cálculo de una integral indefinida, que fue lo que vimos la clase pasada, da como resultado una familia de funciones. Entonces, una integral definida da como resultado un número. Una integral indefinida da como resultado una familia de funciones. Tenemos este teorema. Si f es una función continua y no negativa en AB, eso quiere decir mayor o igual que 0, el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje x y las verticales x igual a a y x igual a b, viene
dada por justamente la integral definida de f que va desde a hasta b. O sea, acá se pega todo. Yo ya sabía que si f era continua era integrable. Si es integrable tiene sentido plantear la integral definida de f de a b. Pero si uno compara la definición que tiene la integral definida en lo último que habíamos visto, vemos que ese límite en realidad corresponde a lo primero que habíamos establecido respecto del área de una región en el plano. Entonces, acá tenemos, digamos, dos conceptos que se unen. La idea de el cálculo de un área y por el otro lado la integral definida. Entonces, en algunos ejemplos que podemos ir viendo, fíjense, tengo una función como esta, que es tal cual dice el teorema, continua y no negativa en el intervalo 0,4. Entonces, fíjense que, bueno, acá tengo representada mi función esta, 4x menos x al cuadrado, en el intervalo 0,4. Entonces, cuando yo planteo esta integral definida de mi función en el segmento 0,4, ¿esto a qué corresponde? Bueno, corresponde al área que está acá pintada en rosa. Para observar, en algunos casos particulares, el resultado de una integral definida se conoce por medio de alguna fórmula de geometría. Esos serían los casos donde no necesitaríamos una integral definida para plantear digamos, algún área que nos interese. Supónganse, yo tengo la integral definida de 1 a 3 de la función 4 diferencial x. Bueno, yo acá la dibujé, mi f de x, 4, que es constante, y la estoy analizando en el intervalo 1, 3. Fíjense que esto, lo que a mí me queda por calcular, es finalmente un rectángulo. Y, digamos, el área de un rectángulo yo lo sé calcular, o sea, es la base por la altura, que en este caso sería 4 por 2, y por eso me da 8. En este caso, tengo la integral de 0 a 3 de la función x más 2, que está acá representada. Entonces yo lo que quiero, digamos, esto me va a dar como resultado, ¿qué cosa? Y bueno, el área que está pintada en rosa acá, que es un trapecio. Es un trapecio. Pero digamos, si no quieren usar la fórmula del trapecio, o sea que es... la fórmula de un trapecio es, si uno esto, digamos, lo rota 90 grados, esta sería la base menor y esta sería la base mayor. Y entonces cuando uno tiene un trapecio, el área es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. O sea, esto más esto por la altura sobre 2. Esa es una posibilidad para llegar a este resultado. Y la otra posibilidad sería considerar, bueno, este trapecio como la suma de un rectángulo de base 3 y altura 2, y después acá tendríamos un triángulo, ¿no? Que también base por altura sobre 2, como es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Bueno, sumando ese rectángulo y este triángulo también nos daría 10,5. O sea que si lo queremos mirar en cuadraditos, ¿no? Papel cuadriculado o una cuadrícula, o sea, todo esto nos lleva a que serían 10,5 unidades de área, o cuadraditos de lado 1 por 1. Bueno, y acá este es otro caso de otra integral que también uno por otro camino, por geometría, podría llegar a ver que el resultado es 2pi. Esto se los dejo para que lo piensen. Tendría que fijarse un poco a ver qué es esta función y por qué uno puede asegurar sin demasiado problema que esta integral me da como resultado 2pi. La pista sería que alguna circunferencia debe andar dando vuelta por ahí, ¿no? Bueno, propiedades de las integrales definidas. Para empezar tenemos la definición de ciertas integrales especiales. Esta, fíjense, la integral definida donde el límite inferior coincidía con el límite superior. Bueno, en ese caso a esta integral le asignamos el valor 0.
Y lo mismo si tenemos esta integral definida. Fíjense que siempre uno está pensando que b es mayor que a. Si eso está invertido y b es mayor que a y está como el límite inferior, esto lo vamos a tomar como que es igual a menos esta integral. Y esta era la integral que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Así que si esta integral me da 3, esta integral me da menos 3. Bueno, entonces, ejemplos de lo anterior. Por ejemplo, la integral entre pi y pi de seno de x diferencial x, obviamente no tengo intervalo, 0. Si esta integral era la que nos había dado 10,5 antes, así que si invierto los límites de la integral, integro entre 3 y 0, esta integral en lugar de 10,5 me va a dar menos 10,5. Bueno, otras propiedades de la integral definida que surgen las primeras dos de las cosas que ya vimos para integrales indefinidas. La integral entre a y b de k por f de x es k por la integral entre a y b de f de x. Vimos lo mismo para integrales indefinidas y lo mismo para el caso de la integral de una suma o de una resta, que es la suma o la resta de las integrales. Antes lo vimos con indefinidas, ahora lo vemos con definidas. Ejemplo, tengo que calcular esta integral definida. Tengo un polinomio. Entonces, me dicen que lo calcule sabiendo que, ciertos resultados. Pero fíjense que los resultados que a mí me dan acá es la integral, son todas integrales entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Pero, ¿qué hay dentro de cada una de esas integrales? Bueno, fíjense, son las expresiones de cada uno de estos términos prescindiendo de los coeficientes. Yo acá puedo pensar que esto es menos 1 por x al cuadrado, acá tengo 4 por x y acá puedo pensar que tengo menos 3 por 1. Entonces, aplicando estas dos propiedades, ya no para dos términos, sino para 3, y el hecho de que los escalares salen fuera de la integral definida, bueno, fíjense cómo es la cosa. Esta es la integral que a mí me dieron, entonces yo podría como distribuir y decir que, que esto es igual a la suma de 3 integrales, entre 1 y 3 de menos x cuadrado, más la integral entre 1 y 3 de 4x, menos la integral entre 1 y 3 de 3. Entonces, en cada uno de esos términos, usando justamente la propiedad 1, que saca los escalares afuera, fíjense, esta integral da 26 tercios. Si yo multiplico ambos miembros por menos 1, acá me queda menos 26 tercios. Y si yo tengo un menos fuera de la integral, lo puedo introducir acá adentro como un menos 1. Entonces, esta integral que me queda es menos 26 tercios. Lo mismo acá. Si yo multiplico, acá tengo un factor 4. Si multiplico por 4 en ambos miembros, el resultado en el segundo miembro me da 16. Bien. Y si yo tengo 4 por esta integral, es lo mismo que tener la integral de 4x diferencial x, que es lo que tengo acá. Entonces, así con cada término, puedo llegar al resultado de la integral definida, que tiene los 3 términos, que es finalmente un polinomio, la integral de un polinomio, y haciendo las cuentas llego a este resultado. Otra propiedad interesante de las integrales definidas es esta. Si yo tengo que hacer la integral definida de f en el segmento AB, eso es igual, o lo puedo pensar como la suma de dos integrales definidas. ¿Cómo? Bueno, utilizando un punto C que esté en el segmento AB. Entonces, la integral de f en el segmento AB es igual a la suma de la integral definida de f desde A hasta C más la integral definida de f
desde C hasta B. Y eso se puede ver muy claro si en el caso que f es una función, bueno, por supuesto, continua y no negativa, esto lo que representa es una área. Entonces, toda este área rosa que tenemos por acá se puede pensar como la suma de dos áreas. Una que iría hasta C, y eso viene dado por el cálculo este, y otra parte que viene con este área que está a la derecha, que sería la integral definida de f desde C hasta B. Bueno, muy bien. Más propiedades de la integral definida. Esto es bastante claro, o sea, si yo tengo una función continua, mayor o igual que 0, o lo que decíamos antes, no negativa en el intervalo AB, esta integral definida sabemos que se corresponde con el área de una cierta región y como tal va a ser mayor o igual que 0. Esto es un caso particular, el 4 en realidad, de esta propiedad número 5. Dice, yo tengo dos funciones en un intervalo que cumplen con esta desigualdad para cada uno de los x en el intervalo y, esta misma desigualdad la tenemos con las integrales definidas. Y un poco para ver esta situación, si las dos funciones, supongamos, fueran positivas, estaríamos en una situación como esta. La integral de la f da un número, pero que es menor o igual, en este caso menor estricto, que la integral definida en el segmento AB cuando tomamos la g. Fíjense que si f es 0, en esta situación, volvemos a la propiedad de arriba. O sea, la propiedad 4 termina siendo un caso particular de la propiedad 5. Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto un montón de propiedades de integral definida, cómo se conecta la integral definida cuando tenemos una función continua, que es no negativa, en un segmento AB. Lo que queremos aprender es a calcular las integrales definidas. Acá, cálculo de una integral definida, me faltó el D. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular? Bueno, para calcular una integral definida lo que usamos siempre es la regla de Barrow. Este teorema también se conoce como el teorema fundamental del cálculo en su versión integral. Entonces, si f es una función continua en AB y f mayúscula es una primitiva de f, con la idea de primitiva que vimos la clase pasada, es decir, si yo derivo esta f, me da esta, entonces la integral definida de f en el segmento AB la voy a poder calcular por medio de una primitiva, de esta. ¿Y a qué es igual? Bueno, se nota de esta forma. F de x, una barra vertical, ponemos acá el límite inferior de la integral y acá el límite superior. ¿Esto cómo lo vamos a entender? Bueno, es el valor de la primitiva en el extremo superior menos el valor de la primitiva en el extremo inferior. Esto es lo que nos va a permitir calcular integrales definidas. Es decir, dada una integral definida, lo que vamos a necesitar es tener una primitiva de esta función. Una vez que tengamos una primitiva, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Barrow, es decir, conocida la primitiva, el resultado de la integral definida es la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Todos estos teoremas que estamos enunciando tienen, por supuesto, una demostración, pero, digamos, excede los tiempos de este curso. Entonces, lo que hacemos es justamente enunciarlos, entenderlos y usarlos fundamentalmente. Entonces, uno puede decir, ¿qué pasa? Porque cuando hablábamos de primitivas siempre estábamos hablábamos de la constante de integración. Bueno, fíjense que
acá uno habla de una primitiva. Esto representaría una primitiva cualquiera, porque ya acá estoy incluyendo la constante de integración. Pero fíjense que si uno hace la evaluación de esta primitiva general en B y le resta la primitiva en A, y es lo que está hecho acá, finalmente llegamos al mismo resultado. Entonces, es irrelevante considerar una constante particular cuando, o arbitraria más bien, cuando uno hace esto, porque en realidad como que se suma y se resta en la regla de Barrow y finalmente con considerar la primitiva con constante cero, por decirlo de alguna manera, llegamos igual al resultado. Así, yo tengo la integral entre 1 y 3 de x al cubo. ¿Cómo la voy a calcular? Tengo que conseguir una primitiva de x al cubo. Una primitiva de x al cubo es, por ejemplo, x a la cuarta sobre 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo derivo esto, me da x al cubo. Y tengo que hacer lo que me dice la regla de Barrow, es decir, evaluar esta expresión en 3 y restarle la misma expresión en 1. Bueno, acá está hecho, o sea, cuando evalúo en 3 me da 81 cuartos. Cuando evalúo en 1 me da 1 cuarto. Bueno, efectuando esta cuenta llego a que es 80 cuartos, que es 20. Y esto también, en este caso particular, como esta es una función que es positiva en el intervalo 1,3, este valor uno lo puede asociar con el cálculo de una cierta área, que sería la limitada por esta función, el eje de las x y las verticales x igual a 1 y x igual a 3. Acá tengo otro caso, la integral definida entre 1 y 2 de esta función. Lo mismo, calculo una primitiva de esta, término a término, de acuerdo a las reglas que vimos la clase pasada. Obviamente, si yo derivo esta expresión, me tiene que dar esto para que esté convencida de que es una primitiva. Y una vez que tengo la primitiva, lo que hago es aplicar la regla de Barrow, es decir, evalúo esto en 2 y le resto la evaluación de esta expresión en 1, que es lo que está hecho acá, al final, y el resultado me da menos 2 tercios. Entonces, alguno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo da negativo? Tranquilamente puede dar negativo una integral definida. O sea, el hecho de que la integral definida de una función continua esté asociado con la idea de área, eso vale siempre y cuando la función sea mayor o igual que 0 en el intervalo donde la estoy considerando, esto. Pero en este caso, si ustedes representan esta función, van a ver que eso no pasa, esta función no es positiva en este intervalo y eso guarda relación con que el resultado de la integral definida nos da un número negativo. Bueno, un resultado más sobre integrales definidas es el teorema del valor medio y ahora lo vemos. Acá me dice calcular el área de la región aqueotada por la gráfica de esta función cuadrática, el eje x y las verticales. Por acá tengo representada la función. Las verticales que corresponden x igual a 0, esa es la ecuación del eje de la y. X igual a 2 sería esta vertical, el eje x. Así que la forma de calcular este área es planteando esta integral. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que integramos el polinomio en la placa anterior, o sea, término a término y teniendo en cuenta, bueno, las propiedades de la integral definida. O sea, uno lo que va a necesitar es, podemos aplicar las propiedades para resolverlo término a término, o si no, regla de Barrow directo, en el sentido que consigo una primitiva de esta expresión y después evalúo la primitiva en 2 y le resto la primitiva en 0. Y eso es lo que está hecho acá. Calculé una primitiva de la expresión que está dentro de la integral, del integrando, y después aplicamos la regla de Barrow. Si yo digo que esto es una primitiva de esta expresión, quiere decir que si yo derivo acá,
el resultado me tiene que dar esto. Bueno, entonces, escribo la primitiva, hago la verificación y después lo que tengo que hacer es aplicar la regla de Barrow. Esta expresión evaluada en 2 me da todo esto y le tendría que restar esta expresión evaluada en 0. Pero bueno, fíjense que si yo reemplazo x por 0 acá, se me hace todo 0. Conclusión, llego a este resultado. ¿Y ese resultado qué representa? Bueno, la función es positiva en este segmento 0,2, así que esto que es 3,33, lo que está representando son las unidades de área de esta región. Bueno, el teorema del valor medio o de valor promedio para integrales dice así. Si yo tengo una función continua en el AB, hay un punto en el intervalo entre A y B tal que cumple esta condición. O sea, la integral definida de f en el segmento que va desde A hasta B es igual a este producto. A ver, ¿cómo se entiende esto? Entonces, resulta fácil interpretar esto gráficamente para el caso de una función no negativa. Entonces, supónganse que yo tengo esta función. Entonces, esto lo puedo interpretar porque es el área bajo la curva. Todo esto, la integral definida es el área bajo la curva. Entonces me dicen lo siguiente, me dicen que hay un C tal que esta integral se puede interpretar como el área de un rectángulo. ¿Qué rectángulo? Bueno, fíjense, la base del rectángulo es la longitud del intervalo, esto. Y la altura sería justamente la que está dada por el valor f en c. O sea, dicho de otra manera sería así. Uno tiene este área, pero ese área es equiparable con el área de un rectángulo. Un rectángulo que tiene como base al mismo segmento y altura f de c. Es decir, daría lo mismo integrar con la f en todo el intervalo AB que integrar en el intervalo AB con un valor constante como f en c. Y es por eso que se le llama como un valor promedio. Si en lugar de la f considerara un promedio de la f con el valor f en c, la integral me daría lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo de cómo se podría hallar el valor medio para esta función en el segmento 1,4. Entonces, sigo tal cual lo que dice el teorema, calculo la integral definida de esta función, que ustedes la pueden representar, y eso sería igual al valor medio, valor promedio, por la longitud del intervalo. Entonces, esto que me da 3, que es la longitud del intervalo, lo paso dividiendo y por eso aparece acá f en c igual a 1/3 por esta integral. Entonces, bueno, para calcular la integral, calculo una primitiva, aplico la regla de Barrow y resulta entonces que el valor promedio, después de hacer todas las cuentas, es 16. Así que yo lo que les digo es, representen esta función en el intervalo 1,4. Esto corresponde al área, ahí la función es positiva en el 1,4. Entonces uno puede hacer la misma interpretación del valor promedio que en la figura anterior. O sea, el valor f en c es justamente un valor promedio de f, el valor 16, de modo que si tomáramos como un valor constante 16 e integráramos en el intervalo 1,4, el área de ese rectángulo es equiparable al área encerrada por la función, el eje de las x y las verticales x igual a 1 y x igual a 4. Bueno, muy bien. Vamos a ir con la idea de función integral. O sea, la función integral es una función que viene dada por medio de una integral.
O sea, yo voy a conocer una función, a va a ser un número, entonces dándole distintos valores a x voy a tener distintas integrales, integrales definidas. O sea, pues si yo tomo, no sé, este es un valor, supóngase 0, y yo a x le doy el valor 1, esto se me transforma en una integral definida, que uno sabe que, digamos, a una integral definida se le asigna un número, ¿no? Entonces, esto es una función. Y sería una función, fíjense, definida, dice acá, para x mayor o igual que a. Bien, vamos a partir de todo esto con que esta f es una función que es continua en a más infinito. Entonces, fíjense que a partir de las propiedades de la integral definida, por ejemplo, si yo tomo x igual a a, me quedaría la integral entre a y a de f de t, y eso sabemos que da 0. Bueno, un caso particular, supónganse que tomo esta función integral. Tendría la integral entre x y 0, en este caso a sería 0, de coseno de t diferencial t. Bueno, muy bien. Me pide que la calcule para distintos valores de x, todos mayores o iguales que 0. Entonces, f en 0 ya sé que es 0. Para los otros casos lo que hago es, bueno, empiezo a estudiar a ver qué es esta f de x. Me quedaría la integral entre 0 y x, bueno, de coseno, para poder resolver esa integral definida, porque x a la larga, bueno, va a ser un número, una primitiva de coseno es seno. Entonces, por eso escribí esto, f de x es seno de t, que sería la primitiva de coseno, pero que por la regla de Barrow hay que evaluarla entre x y 0. Sería seno de x menos seno en 0. El seno en 0 es 0. Entonces me queda finalmente que la función integral, en definitiva, es la función seno de x. Entonces, una vez que tengo eso, la evalúo en pi sobre 6, la evalúo en pi sobre 4, la evalúo en pi sobre 2, y así tengo estos resultados. Pero lo que tiene de particular esta función que tengo acá es que yo lo que hice fue representar a la función coseno. Esta es la función coseno. Entonces, cuando yo integro el coseno entre 0, por ejemplo, y pi sobre 4, fíjense que acá yo lo puse, el resultado que me dio, que es raíz de 2 sobre 2, ¿qué es? Y bueno, en realidad es este área, porque sería la integral definida entre 0 y pi sobre 4 de la función coseno. O lo mismo, si x es igual a pi sobre 2, y calculo esta integral definida, la función coseno ahí es positiva, lo que estaría calculando como resultado es justamente el área de la función, o sea, de esta región limitada por la función coseno, cuando x va entre 0 y pi sobre 2, y bueno, acá tendríamos la vertical esta y el eje de las x. Y esto es 1. Fíjense que en este caso este área es 1. Bueno, una de las cosas que quiero observar es que, fíjense, teníamos la función integral. La calculamos acá. Si yo derivo la función integral, f' de x, ¿qué me da? Coseno de x, que era lo que estaba dentro de la integral. Entonces, tengo esta, que es la otra versión del teorema fundamental, pero con derivadas, y me dice así, si yo tengo una función continua en un intervalo y ya está dentro de ese intervalo, entonces si yo derivo la función integral, lo que me da es justamente la función que tenía como integrando. O sea, esto también muestra el carácter que tiene la integral y la derivada de comportarse como operaciones inversas una de la otra. Bueno, acá tengo una aplicación de ese teorema, o sea, yo tengo la derivada de una función integral, entonces, de acuerdo al teorema anterior, me va a dar esta misma función
evaluada en x. O sea, una vez que integro, o sea, si uno pudiera calcular la primitiva, sería una función que dependería de t. Una vez que tenemos eso, ¿qué debería hacer uno? Bueno, evaluar con la regla de Barrow, pero ya la t no aparece más. Y a esa expresión, si uno la deriva, la expresión esa depende de x, obviamente que va a quedar toda en la variable x. Este caso que tenemos acá es un poco más, por ahí un poquito más complicado, porque, o sea, tenemos una función integral, pero en lugar de x, fíjense que aparece x cuadrado. Entonces, esta expresión yo la voy a pensar como una composición, porque lo que me piden es derivar esta función integral. Entonces, voy a pensar en esta función, la función integral de siempre, con coseno, y voy a pensar en la función g de x igual a x cuadrado. Entonces, esta se puede pensar como una composición, o sea, si tomo x y calculo esta g me da x cuadrado. Y si vengo acá con x cuadrado, me va a aparecer el cuadrado acá. Es decir, esta se puede pensar como una función que es una composición entre g minúscula y f. Entonces, para derivar esta expresión, lo que uso justamente es la regla de la cadena. Como sé derivar composiciones, sería f' de g de x por g' de x. Bueno, cuando derivo f' me da coseno de x, pero tengo que evaluarla en la g. Entonces me va a quedar coseno de x cuadrado. Y a su vez multiplicar por la derivada de g de x, que es 2x. Entonces esa sería la derivada de esta función integral. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa quería aclarar? Cuando uno está evaluando integrales definidas, ¿qué pasa cuando uno calcula la primitiva de la función que está como integrando? Cuando uno obtiene la primitiva con el método de sustitución, y qué pasa cuando uno la calcula con el método de integración por partes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos sustitución de variables, vamos transformando la integral definida que tenemos, pero al hacer el cambio de variables también tenemos que cambiar los extremos de la integral. O sea, si yo acá estoy trabajando con x y paso a trabajar con una variable u, los valores que tenía para x van a determinar los valores de u con los que voy a pasar a trabajar como extremos de la nueva integral. Es decir, vamos a mirarlo acá en este ejemplo. Yo tengo esta integral que se integra en x entre 0 y 1. Entonces, la voy a resolver utilizando el método de sustitución. Entonces, si esto es u, es la sustitución que propongo, bueno, voy a hacer todo el cálculo, a ver cómo puedo llegar a resolver esto, cómo puedo encontrar una primitiva, pero esta sustitución de variables que hice se va a reflejar también en la nueva integral definida que voy a pasar a considerar. Entonces, si u es esto, diferencial de u es 2x de x, y también es cierto que, como acá tengo x de x, despejo, ¿no? X de x es, paso el 2 dividiendo, un medio diferencial de u. Entonces, ¿cómo queda esto? Acá tengo mi integral original. Voy a pasar a la nueva variable. Fíjense, acá por esta parte me va a quedar u al cubo. Esto con esto es igual a un medio diferencial de u. Pero hay que ver qué va a pasar con los extremos de la integral. Entonces, para eso, fíjense, yo tengo que x vale 0 y 1. Entonces, si x es 0, u va a pasar a ser 1. Si x es 1, u va a pasar a ser 2. Entonces, por eso es que la nueva integral, los extremos de u,
no son los mismos que tenía antes para x. O sea, también se modifican los extremos. Este 1/2 que está acá tiene que ver con este asunto del diferencial. Bueno, una vez que tengo escrito esto así, busco una primitiva de u cubo, que va a ser u cuarta sobre 4, aplico la regla de Barrow acá, y de esa manera 1/2 por, en esta expresión reemplazo el 2, y le resto esta expresión reemplazando el 1. Entonces, esos dos valores son estos que están acá. Bueno, terminando de hacer las cuentas, fíjense que esto me queda 15 cuartos multiplicado por 1/2, 15 octavos. Esto es muy importante cuando tengan que calcular integrales por el método de sustitución. No se olviden que también los extremos de la nueva integral en la nueva variable cambian de acuerdo con la fórmula que uno propone para la sustitución. Y en el caso de integración por partes, o sea, tenemos una integral definida, y el caso de una integral que la vamos a resolver mediante integración por partes, entonces uno sabe que la integral de u de b es ub menos la integral b de u. Bueno, tengan en cuenta a la hora de calcular la integral definida que esta parte uno la tiene que evaluar con la regla de Barrow entre b y a y restar, bueno, esta segunda integral que uno siempre espera que sea mucho más simple de resolver que la que tiene acá, ¿no? O sea, uno dice, si tengo una integración por partes, esto lo transformo en, bueno, una expresión a evaluar y aparece otra integral que lo que se espera justamente, si las cosas uno va por buen camino, que esta sea de más fácil resolución que esta. Entonces acá lo que hice fue justamente una integración por partes de la función x de x por e a la x diferencial x, donde estoy considerando u a x y e a la x de x es el diferencial b. Entonces, siguiendo la fórmula de integración por partes, tengo este primer término que hay que evaluarlo entre 0 y 1, y para esta parte me quedó esta integral, que es de integración inmediata, la integral de la primitiva de a a la x es a la x, así que eso es lo que está hecho por acá. Y por último, este resultado, o sea, al hacer todas estas cuentas y terminar de hacer Barrow con la primitiva de a a la x, que sea la x, el resultado me da 1. Entonces, para observar, por ejemplo, que este resultado correspondería al área limitado por esta función y igual a 0, que es el eje x, cuando x va entre 0 y 1. Lo mismo acá. Esta función la podemos representar y este resultado que obtenemos, que nos dio positivo y porque la función también es positiva en el intervalo 0,1, correspondería al área limitada por esta función, el eje de las x y las verticales que corresponden a x igual a 0 y a x igual a 1. En este caso la función pasa por el 0, 0, así que es irrelevante lo de la vertical x igual a 0, ¿no? Pero sí en el caso de x igual a 1, porque ahí tenemos un segmento vertical que va, fíjense, si x es 1, acá tenemos 1, 1 más 1, 2 al cubo, 8, o sea que la función para x igual a 0 vale 0, o sea, pasa por el 0, 0. Pero si x vale 1, el resultado es 8. Entonces ahí sí, digamos, es importante pensar en la recta vertical para limitar esa región. Entonces, bueno, esa región, que la pueden representar con cualquier software, tiene este área. Bueno, así que eso es todo y bueno, ya la clase próxima nos vamos a meter de lleno en lo que son las aplicaciones de integrales definidas que tenemos para ver. Así que continuamos con eso. Después de esa clase ya habremos terminado todo lo referido a integrales y lo único que nos va a quedar por ver en una última clase es lo referido a nociones de sucesiones y series.